Saludos compañeros, compañeras y profesora. A continuación vamos a exponer el capítulo 7, titulado Gordon Alford y la teoría personológica de los rasgos. Los integrantes del grupo son Dariana Chinchilla, Alessandro Mora, Melina Campos y Dylan Sandy. El contenido de este capítulo se divide en 12 puntos principales, los cuales serán explicados a continuación. Me correspondió hablarles sobre la bibliografía de Gordon Allport. Nació en 1897 en Montezuma, Indiana. Su padre era un vendedor que se convirtió en un médico rural y su madre era una maestra. Su madre quería que Gordon se convirtiera en un misionero y sin embargo su papá creía que lo iba a ayudar en el consultorio. Sin embargo, él estudió psicología y ética social en Harvard. Enseñó inglés y sociología en el extranjero en Constantinopla y más tarde recibió lo que fue una beca para realizar estudios de posgrado en psicología en Harvard. Para su tesis doctoral, él investigó sobre los rasgos de la personalidad. Gordon recibió un doctorado en 1922 a sus 24 años, luego hizo estudios postdoctorales en Europa. En 1924 aceptó lo que fue un puesto de docente de Harvard para enseñar lo que era ética social. En 1925, Allport se casó con Ada Lupin, que era una psicóloga clínica. Tuvieron un hijo que se llamaba Robert, quien se convirtió en pediatra. Allport desarrolló un curso que se llamaba Personalidad, sus aspectos psicológicos y sociales. Fue el primer curso que se impartió de la personalidad en Estados Unidos. En 1946 se separó de lo que fue el Departamento de Psicología y realizó trabajo interdisciplinario sobre sociología y antropología. Allport llegó a destacar entre los círculos nacionales, editó publicaciones más importantes del campo, fue presidente de la Asociación Psicológica Americana, ayudó en las organizaciones cuando estuvo la guerra a que los europeos lograran encontrar trabajo en Estados Unidos para que pudieran huir de la Alemania nazi. Ayudó a controlar todos los rumores en esa época sobre la guerra y recibió muchísimos honores profesionales. Gordon Allport murió de cáncer de pulmón el 9 de octubre de 1967, a su edad de 69 años. Dentro del capítulo se encuentran las biografías ilustrativas, las cuales son un modo de ejemplificar lo que es la teoría personológica de los rasgos. La primera biografía es sobre Jerry Falwell, un predicador que nació en el estado de Virginia, Estados Unidos, una persona que de niño era muy traviesa, que a su mediana edad tuvo un cambio al cristianismo y siempre se consideró una persona que quería transmitir lo que él sentía o pensaba a través de la predicación. Un ejemplo de lo que logró hacer este hombre es que dicen que hizo que el presidente Ronald Reagan ganara las elecciones de Estados Unidos en los años 80. Otra de las biografías es Beverly Seals. Era una cantante de ópera muy reconocida en Estados Unidos. Nació en Brooklyn, en el seno de una familia judía. Siempre presentó talento para la música. Fue reconocida tanto en Estados Unidos como en Europa, como en ciertas partes más del mundo. Se retiró en los años 70 y se dedicó a dirigir una empresa que ella misma había creado, que era igualmente sobre la ópera. Así como en su vida personal fue esposa, madrastra, tuvo 2 hijas y también contrajo cáncer, pero el cual pudo sobrevivir. La teoría personológica de los rasgos fue creada por Gordon Allport y fue impartida en Estados Unidos, siendo esta la primera en su clase. La teoría era más centrada a la cotidianidad de las personas en el mundo que con las metodologías que se trataban de explicar. Allport decía que era más importante la identificación de las diferencias individuales, o también podría ser importante centrarse en los procesos de personalidad que poseía un grupo de personas o en general. Se preocupaba más por las implicaciones de la personalidad en la sociedad y viceversa. Al mismo tiempo, él estaba en desacuerdo con ciertas teorías debido a que creía que eran limitadas y trataba siempre de llevar una teoría de la personalidad en la parte del bienestar humano. La perspectiva de la teoría de Allport habla sobre, por ejemplo, diferencias individuales, que cada individuo posee tanto rasgos comunes como rasgos únicos y ambos tienen que ser analizados. No todos se pueden ajustar al mismo nivel. La psicología se equivoca si busca demasiado en la enfermedad, es lo que dice Allport, ya que también tiene mucho que ver con lo que dice la misma persona de sí misma. Los procesos cognitivos, por lo general es posible aceptar las autoafirmaciones de la gente, que es lo que estaba mencionando anteriormente.
En la sociedad es mejor comprender la personalidad para temas como prejuicio, el rumor, la religión. Se dan las influencias biológicas, que toda conducta es influida, no importa si es hereditaria o si es aprendida, pero siempre es influida por algo más externo. Se da un desarrollo infantil, que el desarrollo infantil viene siendo como donde se crean todas estas diferencias en la personalidad, y en el desarrollo adulto es donde se terminan de desarrollar o se detienen, por así decirlo. Temas importantes en la teoría de Allport. Allport tuvo influencia notable en la selección de temas de interés para el desarrollo del campo de la personalidad. Por ejemplo, la consistencia de la personalidad. El sentido común dice que la personalidad es estable y hace que el individuo se comporte de manera consistente a lo largo del tiempo. Sin embargo, mucha investigación ha desafiado esta idea, porque se dice que las situaciones hacen que las personas cambien de conducta. Por ejemplo, Ben y Allen en 1974, Einstein en 1979 y Mitchell en 1984. El concepto de la consistencia de la personalidad, Allport en 1937, argumentaba que los humanos son consistentes o notablemente reconocibles, aun cuando varíen de una situación a otra durante el tiempo. La consistencia empieza desde temprano, en la infancia. Hay consistencia en el desarrollo de la personalidad, y la investigación longitudinal apoya la afirmación de Allport de que la personalidad es consistente conforme los niños se convierten en adultos. Tenemos en el avance de la teoría las diferencias individuales. Dice que los individuos difieren en rasgos que predominan su personalidad. Algunos son compartidos por varios y otros son únicos. También tenemos adaptación y ajuste. La psicología se equivoca porque busca demasiado la enfermedad. También tenemos los procesos cognitivos, que dice que por lo general es posible aceptar las autoafirmaciones de la gente por su valor aparente. Tenemos la sociedad. Dice que la adaptación a la sociedad es de central importancia. Allport hizo una contribución importante a la comprensión nuestra del prejuicio, el rumor y la religión. También está la influencia biológica, donde toda conducta es intuitiva, en parte por herencia, pero no se especifican los mecanismos. También tenemos el desarrollo infantil, el proprium, yo o sí mismo. Se desarrollan a través de etapas, mas no se investiga un detalle. También tenemos el desarrollo adulto, que dice que consiste en la integración de los desarrollos anteriores. Allport definía la personalidad como una organización dinámica dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. 5 conceptos principales en su definición de la personalidad son: organización dinámica, que es poner en énfasis en la organización activa. Sistemas psicofísicos, la personalidad está sometida a influencias biológicas y psicológicas. Quiere decir que mente y cuerpo están inestrictamente unidos. Allport mencionó que la psique y la inteligencia son heredadas, junto con el temperamento, como las 3 principales materias primas de la personalidad. Número 3. Determinantes. Los conceptos de la personalidad son predictores útiles, pero no son reales. Allport estaba en desacuerdo y empleaba la palabra determinar para insistir en que la personalidad es una causa de la conducta. Él decía, es una consecuencia natural de la visión biofísica. La personalidad es algo y hace algo. Y las determinantes se dividen en 2 fases. La primera alternativa, que es la opinión de que los rasgos de la personalidad son simplemente abstracciones conceptuales, es decir, herramientas conceptuales útiles para predecir la conducta. Y la segunda alternativa, que es la afirmación de que los rasgos son determinantes, es más pesimista. Esta objeción asevera que el uso de los rasgos de la personalidad para explicar la conducta es un argumento circular sin sentido. Como por ejemplo, usted ve a un hombre que habla con mucha gente y dice que es sociable, pero luego, cuando se le pregunta de qué habla con tanta gente, usted dice que se debe a que es sociable. Número 4. Únicos. Para Allport, los rasgos son altamente individualizados o únicos.
Número 5. Ajustes al ambiente. Destaca las funciones adaptativas y de afrontamiento de la personalidad. Ahora voy a hablarles sobre los rasgos de la personalidad. Alport decía que la unidad primaria de la personalidad era el rasgo, ya que hacer como una lista de los rasgos de una persona nos da por lo menos una idea de su personalidad. Alport definió un rasgo como un sistema neuropsíquico generalizado y focalizado con la capacidad de muchos estímulos para iniciar y guiar la conducta adaptativa y expresiva. Que los rasgos se desarrollan con la experiencia a lo largo del tiempo y que cambian a medida que el individuo aprende nuevas formas de adaptarse al mundo. Alport descubrió que habían 3 rasgos distintos: los rasgos individuales, que son poseídos por una sola persona; los rasgos comunes, que son poseídos por muchas personas en diferente grado; y los rasgos únicos, los cuales existen dentro de un individuo y tienen estatus como realidades psicofísicas. Sin embargo, el que usamos más a menudo es como los rasgos comunes. Un ejemplo sería como describir a Walt Disney como más creativo que otros, o Albert Einstein como más inteligente que el resto de nosotros. Esos serían rasgos que tiene cada persona. Luego nos habla sobre la inferencia de rasgos, de cómo sabemos qué rasgos posee cada persona. Entonces él llega a deducir que existen varias inferencias de rasgos. La primera sería inferencias de rasgos del lenguaje. Se hizo un estudio el cual enlistaron todas las palabras referentes a rasgos que se identificaron, que fueron 17.953 nombres de rasgos, los cuales se dividieron en 4 categorías. La primera serían términos neutrales, que designan rasgos personales como por ejemplo artístico, asertivo. La segunda serían términos principalmente descriptivos, como estados de ánimo, como por ejemplo alarmado, avergonzado. La tercera serían términos ponderados que transmiten juicios sociales, como por ejemplo adorable, necio. Y la cuarta serían misceláneos, que son como designaciones de físico, capacidades y condiciones de desarrollo, como por ejemplo solo, anglicano. Otra forma de inferir rasgos sería en la conducta. Se considera que la gente que habla mucho es sociable y que la gente que hace ejercicio con regularidad la llaman atlético. Alport decía que los intereses son una buena pista como para inferir la personalidad de cada persona. Después también nos decía que se pueden inferir rasgos en documentos. Se pueden inferir por muchos documentos o registros de la vida de la gente, incluyendo diarios, cartas, declaraciones públicas, entre otros. Otro punto sería inferir de la mediación de la personalidad, el estudio de los valores. Alport nos decía que entre las características más importantes que distinguen a las personas están sus valores, es decir, aquellas cosas por las que se esfuerzan. Después nos habla sobre permitir la inconsistencia al hacer inferencia de rasgos. Los rasgos y la conducta no tienen una correspondencia uno a uno, incluso los optimistas lloran en ocasiones y una persona que ofrece ayuda no siempre se muestra altruista. Eso sucede porque los rasgos influyen en cualquier conducta particular y la gente a menudo posee rasgos que son como contradictorios. Como por ejemplo, considera una persona que posee los rasgos de dominio y respeto. Estos rasgos pueden hacer que la persona se muestre sumisa con las figuras de autoridad y dominante con otros. Ahora sobre la penetración de los rasgos, como Alport categoriza los rasgos como cardinales, centrales y secundarios según la influencia que tienen en nuestra personalidad. El más penetrante, según Alport, era lo que son los rasgos cardinales; el menos penetrante son los de rasgos secundarios y el de nivel intermedio son los rasgos centrales. Un ejemplo sería la confianza en uno mismo sería un rasgo central porque afecta muchas conductas de manera penetrante. O sea, eso interfiere como en cómo nos comportemos con los demás, qué riesgos decidimos correr, entre otros. Los rasgos secundarios se diferencian bastante de los rasgos centrales porque no afectan tanto en lo que hace la persona. Son menos llamativos, menos generalizados, menos consistentes y es menos común que entren en acción en los rasgos centrales. Y los rasgos cardinales son los más penetrantes, que dominan casi todo lo que hace una persona. Es el rasgo eminente. Muchos ejemplos de adjetivos que utilizan para personas con ese tipo de rasgos serían calvinismo, parecido a Cristo, fáustico, lesbiana, maquiavélico, sádico, aunque muy rara vez la gente tiene rasgos cardinales. También están los niveles de integración de la personalidad, que es la tablita que se observa, son rasgos, actitudes, hábitos. Alport nos decía que son más discretos, que existe un espectro más amplio de aspectos de la personalidad, el cual incluye influencias mucho menos penetrantes como lo son reflejos y hábitos. La personalidad está arreglada en una estructura jerárquica, como pueden observar en la tablita, desde el más integrado al menos integrado. En la autonomía funcional se trata de explicar de que todas las personas, independientemente de cuál sea su dedicación en la parte adulta, se va a tener influencia siempre desde la niñez. Entonces, cualquiera que sea la motivación que tenga esa persona,
casi siempre desarrolla un modelo muy parecido cuando está de adulto. Si no es que trata de resolver el problema, lo que hace es que trata de opacarlo o trata de más bien desarrollarlo para beneficio propio. En ese sentido, Alport dice que, por ejemplo, la persona como Jerry Falwell, de niño veía a su padre que era alcohólico y su madre era muy reprimida por las creencias de su propio padre, que no aceptaba las de su madre. Entonces él fue motivado por eso para cuando estuviera grande pudiera desarrollar lo que era la parte religiosa y lo que era el conscientismo, por así decirlo, del alcoholismo, que es una enfermedad muy grave. Desarrollo de la personalidad. En su descripción del desarrollo de la personalidad, Alport hacía hincapié en las últimas etapas, en las más desarrolladas. A diferencia de la psicoanálisis, que ponen énfasis en el desarrollo temprano, Alport definía o dividía este desarrollo en 3 partes: las cualidades de un adulto maduro, y mencionó entre ellas varias características de una personalidad más madura, es decir, más sana. Entre ellas abarca la extensión del sentido del sí mismo, la interacción cálida, seguridad emocional, que es la autoaceptación, percepción realista, destrezas y deberes, la autoobjetivación, que es la introspección y el humor, la filosofía unificante de la vida. La número 2 la clasificó como la unidad de la personalidad, en la que se divide en unitas múltiplex y el propirium. Y el número 3, que son las etapas del desarrollo: sentido corporal, autoidentidad, valoración del yo, autoimagen, extensión del yo, el agente racional, el que conoce y la lucha apropiada. Al mismo tiempo, Alport decía que la personalidad de las personas va cambiando conforme va creciendo. Si bien no es el primero que lo analiza, pero dice que hay una etapa crucial en la vida de las personas, que es después de los 30 años, en donde la persona tiende a cambiar los errores del pasado en su personalidad, por así decirlo, que se han sido gestados, o trata de identificarlos y poder arreglarlos en ciertos sentidos. Entonces es como lo que trata de decir Alport respecto a la continuidad y cambio del desarrollo de la personalidad. Alport también nos habla de la influencia en los fenómenos sociales. Él estaba muy consciente de que la gente vive en un ambiente social y se ve involucrado dentro de él. A su vez ejerce una influencia significativa. Él consideró temas sociales específicos. Por ejemplo, Alport en 1954 hizo un aporte importante sobre el prejuicio, que se convirtió en un texto muy clásico, y estudió transmisión de rumores. Alport veía a los humanos como seres sociales, a diferencia de los psicoanalistas. Él buscaba la causa de la conducta dentro del individuo en lugar de hacerlo en el ambiente social. Tenemos el prejuicio. Alport en 1950 escribió su libro llamado The Nature of Prejudice, dentro del que estudió ciertos factores como influencias internas y externas al grupo, dentro de las cuales están defensas del yo, los procesos cognitivos, tenemos la función del lenguaje, estereotipos dentro de la cultura, chivos expiatorios y aprendizaje del prejuicio en la niñez, además de ofrecer estrategias para reducir el prejuicio. Él creía que cuando dos razas distintas cooperaban entre sí por el bien común, reduciría el prejuicio. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos la religión y el prejuicio. Alport criticó a los psicólogos por ignorar el papel de la religión en la personalidad y el impacto que éste tenía. En una investigación mostró que la gente que asiste a la iglesia resulta ser más prejuiciosa que quienes no asisten a ella. Por último tenemos la transmisión de rumores. Alport en un estudio social determinó que en la sociedad la información puede volverse más general o específica a medida que los rumores se repiten. Además pudo encontrar que si la información empieza con un testigo y luego pasa o se transmite de forma oral, puede cambiar considerablemente. Eclecticismo. Alport creía que la psicología, en especial la psicología de la personalidad, debería obtener la verdad de muchas áreas.
denominó ecléctica a su aproximación y lo dividió en dos. Eclecticismo Corneja quiere decir que no es selectivo, y el eclecticismo sistemático es selectivo y trata de formar un todo unificado de lo que toma. Como casi todos los psicólogos, se consideran eclécticos con respecto a la teoría de la personalidad. La manera en que Alford determinaba cómo era la personalidad de una persona, por ejemplo para Jerry Falwell, era, por ejemplo, tenía una lista de dedicaciones que incluían a Dios y ser evangelista. Se caracterizaba por ser un trabajador esforzado, por ser un hombre de familia, confiaba en el juicio de los observadores cada vez que alguien analizaba su manera de ser. Se describía a sí mismo como un adulto maduro y sano, y entonces es congruente con lo que Alford trata de determinar, que no siempre hay que escarbar mucho, por lo cual así se podría también determinar la personalidad de una persona. En el mismo caso de Beverly Sills, que decía que era ambiciosa desde que era niña, mostraba rasgos musicales, comprometida cantante, inteligente en el sentido convencional. ¿Qué quiere decir eso? Trata de decir de que nunca se le complicó poder aprender algo, pero tampoco era que podía desarrollar de manera académica muchas otras partes, sino nada más en la parte musical. Tenía mucha confianza en sí misma, tiene un sentido del humor que la hacía relajarse en momentos de tensión, y se podría cuestionar si era realista en el sentido de que muchos problemas para ella eran muy comunes. Por último, tenemos la reflexión sobre la teoría de Alford. Él tiene un punto de vista distinto al de los teóricos psicoanalíticos. ¿Qué implicaciones tiene esto para los temas en los que debemos concentrarnos cuando tratamos de entender la personalidad de un individuo? ¿Esto afecta en algo? ¿Es beneficioso que sea así? En su opinión, ¿cree posible concentrarse en una persona sin compararla con alguien más? Alford consideraba la relación entre personalidad y psicología social, pero hay otros fenómenos sociales que deberían incluirse también. Piensa que los rasgos expresivos, como el análisis de la escritura, tienen lugar en una ciencia de la personalidad. En base a esto, ¿qué investigación propondría para explorar los rasgos expresivos? También, Alford infirió la personalidad al analizar las cartas de Jenny. Si tiene acceso a cartas o diarios personales, busquen ellos, como lo haría un psicólogo de la personalidad, qué inferencias haría de documentos particulares. Por si no conocen el término, inferencia significa como una consecuencia. También proponga una hipótesis de investigación usando como medida el estudio de los valores de Alford, Vernon y Lindsay. Por último, ¿cómo piensa que la religión contribuye al prejuicio o la reducción del prejuicio en el mundo actual? La actividad que nosotros les trajimos a ustedes el día de hoy es una sopa de letras. En la parte de abajo pueden verificar los términos. Se trata de encontrarlos, pueden hacerlo en sus casas tranquilos, subrayan y después lo suben al espacio que se les habilitará en mediación virtual.